Bienvenidos, vamos a platicar el día de hoy en relación a un tema muy interesante que es relativo a una propuesta de reforma en relación con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Recursos de Procedencia Ilícita. Mi nombre es Adrián Bueno y el día de hoy me acompaña Leopoldo Reyes para comentar sobre este tema. Claro que sí, Adrián, con mucho gusto. Muchas gracias, Leopoldo. Bueno, pues en relación a este tema que ya adelantaba, ¿nos podrías comentar un poquito con mayor detalle cuál es el estatus de esta propuesta de reforma? ¿Quién la presentó? Mira, es una propuesta del grupo parlamentario de Morena, concretamente del doctor Monreal, y pues en este momento se está discutiendo precisamente en el Senado de la República. Es una propuesta que pues seguramente pasará en los términos en que está propuesta, porque pues siendo quien la está proponiendo, el partido que tiene mayor presencia en el Senado, pues aprobará seguramente en los próximos meses esta propuesta. Sí, coincido contigo totalmente y de hecho, bueno, pues uno de los puntos interesantes de ver la exposición de motivos de esta propuesta, pues se señala en principio que va acorde a pues diversas recomendaciones, a las 40 recomendaciones específicamente que ha emitido Gafi, que es el organismo internacional encargado intergubernamental en esta materia, y bueno, pues también señala que es en respuesta a adecuaciones que eran necesarias en función con diversas actividades y bueno, también es importante señalar que establece nuevas obligaciones y sanciones. En relación con este tema, Leopoldo, ¿tú cómo ves? ¿Existen nuevas sanciones o se plantean nuevas sanciones en relación con esta propuesta de reforma? Sí, mira, el tema aquí, como bien comentas, es que las obligaciones que se han venido manejando, digamos que han dado un cumplimiento muy plano, muy liso a la prevención del lavado de dinero. Es decir, muchos de los empresarios que realizan actividades vulnerables, pues creen que prevenir lavado de dinero es nada más llenar unos formatos, mandar la información electrónica y con eso están previniendo, ¿no? Sin embargo, como bien comentabas, el tema del análisis funcional que hizo Gafi y que plasmó en el informe del año pasado, pues hacía latente la situación de que no estábamos dando el enfoque práctico a la prevención del lavado de dinero, ¿no? Y que para eso se requería de dar un esquema de análisis funcional de cada una de las actividades vulnerables a través de una evaluación de riesgo. Y que esa evaluación de riesgo tendría que estar practicado por cada uno de los agentes económicos que participan en el ejercicio de las actividades vulnerables, ¿no? Entonces, derivado de esta situación, que es el famoso enfoque basado en riesgos, pues se generan nuevas obligaciones. ¿Cuáles son? El hacer el autoestudio de tu propia evaluación de riesgo, el contar con apoyos tecnológicos, como podrían ser softwares, para dar seguimiento precisamente a los movimientos y análisis transaccionales de los clientes, y también el que se te practique una auditoría por parte de un agente externo para validar que efectivamente ese análisis autoaplicado de evaluación de riesgo pues tenga objetividad, ¿no? Evidentemente, si tú no cumples con todas estas nuevas disposiciones, pues también ya en el capítulo de sanciones, pues vienen las multas correspondientes a cada una de ellas, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, coincido. De hecho, por lo que comentabas, pues parece que todos estos mecanismos o estas nuevas obligaciones van destinadas a eficientar el cumplimiento de esta disposición legal, en específico esta ley, que, bueno, pues si bien ya tiene, fue publicada en 2012, ya tiene más de 5 años en vigor, la realidad es que, pues bueno, al día de hoy todavía hay ciertos puntos de interpretación o ciertos aspectos que desde luego pues se tienen que mejorar, ¿no? Por ejemplo, citando uno de los temas novedosos que viene a aclarar esta propuesta de reforma es el tema de las actividades vulnerables a través de los fideicomisos, ¿no? Es correcto. Que si bien no establece una nueva actividad vulnerable, pues sí aclara que cuando se realiza a través de un fideicomiso, también debes de cumplir con todas las obligaciones inherentes a esta ley. Hay un tema también importante e interesante de nuevas obligaciones por transmisión, ya sea o constitución de derechos o transmisión de dominio en relación con las acciones que tengas de una persona moral, que es un punto que creo que vale la pena comentar porque propiamente no es una actividad vulnerable, sin embargo establece esa nueva obligación. No sé si tú ves algo positivo este tema de los avisos que se tienen que presentar. Pues mira, en realidad habría que ver qué tan eficaces van a ser, porque
podemos tener una sobresaturación de información y el problema del día de mañana va a ser cómo ordenarla, cómo segmentarla para darle un uso práctico, ¿no? Porque al no ser una actividad vulnerable, la simple transmisión de acciones o la titularidad de títulos accionarios, pues imagínate la multiplicidad de avisos que se van a tener que presentar en ese sentido. Cada que tú tengas un nuevo accionista o cambies la participación accionaria de una sociedad, habrá que estarle presentando un aviso a la Secretaría de Economía. Correcto. Y entonces, pues ahora hay que hacer una interfase de información o de bases de datos que pueda conectar todo lo que hoy administra la Secretaría de Hacienda a través de la Unidad de Inteligencia Financiera respecto a estas nuevas bases de datos que se van a conformar con los avisos a la Secretaría de Economía, ¿no? Habrá que ver cómo lo administran, porque ese va a ser el reto, ¿no? Claro, y que sin duda es muy importante porque, bueno, pues personas jurídicas que, como tú bien comentabas, no necesariamente realizan actividades vulnerables, pues bueno, ahora tienen obligaciones que se desprenden de esta ley y sobre todo, pues lo importante es que también hay sanciones económicas en relación con el incumplimiento de estas disposiciones. Es correcto. Y eso me lleva a otro punto muy interesante de la propuesta de reforma, el tema ya no de sanciones administrativas, sino de índole penal, ¿no? Nuevos delitos, nuevos tipos de delitos que se establecen en esta disposición de carácter administrativo. ¿Cómo ves esta parte? Me gustaría que platicáramos sobre los nuevos delitos que se señalan. Fíjate que existen 3 artículos nuevos que se están proponiendo en la reforma que más que nuevos delitos son como tipos penales abiertos, ¿no? de interpretación muy amplia, porque todos giran en torno a lo mismo, que es el lavado de dinero. En el primer caso te habla de aquellas personas que teniendo todos los elementos, teniendo toda la infraestructura y los controles que la propia ley te establece, no pudieron o no evitaron que sus empresas o sus negocios fueran utilizadas como plataformas para lavado de dinero. Aun y cuando tú no tuvieras conocimiento de que esas personas estaban lavando dinero. Pero que si tú hubieses hecho el análisis transaccional, el seguimiento de las personas políticamente expuestas, el análisis de riesgo al que estaba expuesto tu negocio, hubieses caído en cuenta de que se trataba muy seguramente de recursos provenientes de actividades ilícitas. Entonces, esa simple situación te va a ubicar en una perspectiva de sanción de 4 a 12 años de cárcel. Entonces, imagínate, está complicadísimo, y de 1,000 a 3,000 días de salario, ¿no? De multa económica. Y que ya no implica necesariamente un dolo en la comisión del delito, es por un tema de negligencia, ¿no? Así es, porque incluso el mismo tipo te lo dice, ¿no? Exacto. Aun y cuando tú no supieras que estaban lavando dinero con tu empresa, era tu obligación profesional saberlo, porque si no, entonces, pues, ¿cuál prevención? Exacto. Y también está el tema de los testaferros, ¿no? Como un tercer punto. Hay otro tipo penal abierto que dice que aquel que permita el uso de su nombre o de la razón social de su empresa para que a través de sus datos personales o datos del negocio se registren a su nombre bienes, derechos, propiedades que sean producto de actividades ilícitas, por el simple hecho de permitir esa situación, también tendrán sanciones de 4 a 12 años de cárcel. Y también hace la advertencia, con todo y que tú no supieses que esos recursos, bienes o derechos provienen de actividades ilícitas. Y hay otro que también es interesante, el otro tipo penal, que es al que tiene la encomienda de vigilar que efectivamente hay eficacia en los procesos de prevención del lavado de dinero por negligencia profesional, no haya hecho bien su trabajo y con ello permitió que se infiltrara dinero sucio al negocio, también a esa persona le van a aplicar una sanción de 4 a 12 años de cárcel. Correcto. Pues bueno, sin duda, la verdad es que son temas extensos, es una propuesta de reforma que trae, digámoslo así, pues bastantes temas importantes y álgidos que hay que considerar y pues habrá que esperar a ver cómo se desarrolla su discusión tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados y bueno, pues estaremos atentos de todas estas discusiones. ¿Cómo no? Muchísimas gracias. Un gusto, Adrián. Igualmente.